un tema que siempre para mí ha sido muy importante y que siempre me ha llamado mucho la atención y creo que es un tema que a muchos papás profesionales nos genera mucha ansiedad, es la parte de la adolescencia, pero sobre todo el tema de la sexualidad. Pero curiosamente pensaría uno que es nada más la parte de de la sexualidad y no, resulta ser, y en mi trabajo me he encontrado con muchos papás sumamente preocupados por la adolescencia y porque tiene una relación directamente con la sexualidad. Pero en principio hay como toda esta sensación de qué pasa en la adolescencia, por qué llega la adolescencia. Y voy a empezar esta plática con una primera diapositiva que dice, ¿por qué le tenemos tanto miedo a la adolescencia de nuestro hijo con espectro autista? ¿Sí? Y es lo primero que sucede. O sea, cuando hablamos con los papás y cuando los papás se acercan conmigo y estamos trabajando sobre el proceso de su hijo, siempre hay esta cuestión de qué va a pasar cuando llegue la adolescencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay muchos mitos mal llevados, muchos mitos infundados este, sobre lo que es, lo que va a suceder con la persona con la condición cuando entra en la adolescencia. Y estos son algunos de los puntos que encontramos constantemente en la historia de estos papás, ¿no? O sea, uno, se vuelven más agresivos. Hay este temor de que el adolescente con autismo se va a volver más agresivo, que no se va a poder controlar, que va a ser muy impulsivo, no nada más en términos de la agresión, sino también en términos de su sexualidad. ¿Sí? Hay todo un manejo sobre si los adolescentes con autismo entrada a la adolescencia convulsionan, ¿sí? O entrando ya en esta etapa convulsionan. En mi trabajo, es un congreso internacional, es un congreso que está abarcando muchas regiones de Latinoamérica. En mi trabajo personal, en la Ciudad de México, en población mexicana, no es significativo. Los americanos dicen que el 33% de las personas con alguna condición del espectro autista convulsionan entrada a la adolescencia. El 33% es altísimo. ¿Sí? En mi trabajo personal, en el trabajo que yo llevo realizando, no llega a ser significativo ni el 1% de las personas que tienen autismo que entrada a la adolescencia convulsionan. Hay personas con autismo que convulsionan y nunca más vuelven a convulsionar, ¿sí? Entrada a la adolescencia. Ahora bien, hay personas con autismo, sí, que pueden, o personas que tienen características autistas, o parece que tienen autismo, pero están acompañados de un cuadro convulsivo, sobre todo cuando son pequeños, hay un cuadro epiléptico. Hay varios síndromes epilépticos, específicamente voy a hablar de 4, que es Lennox-Gastaut, Landau-Kleffner-West y Dravet, que son 4 síndromes epilépticos que tienen conductas muy parecidas al autismo, pero no es autismo. Pero estos cuadros empiezan desde que son bebés, desde que son pequeños, estos cuadros convulsivos. Entonces, esta idea de que van a convulsionar, al menos en mi trabajo en población mexicana, no me parece significativo, no es un tema por el cual nos tengamos que preocupar. Las crisis serán más grandes. El término crisis es un término que escuchamos mucho en el ambiente de las personas con autismo, que si por el input sensorial, que si lo sensorial los rebasa y hay una crisis. Hay que ser muy cautelosos con la palabra crisis, hay que ser muy cautelosos con estos términos, porque no es que sean crisis. El adolescente o las personas con autismo en la adolescencia, el punto más importante que tenemos que conocer es que son como cualquier otra persona. Y entonces no es que tengan una crisis, es que el adolescente es más rebelde, el adolescente se enoja, el adolescente ya no es tan accesible como era antes, el adolescente ya no está permitiendo que las cosas fluyan como fluían antes. Entonces, esto de alguna manera hace o genera o provoca una situación en la que encontramos a un adolescente, a una persona con autismo, mucho, a lo mejor menos tolerante, mucho más rebelde. Pero eso no es una crisis, es parte de la adolescencia. ¿Sí? Propensos al bullying, aquellas personas con Asperger que pueden ir a la escuela, ¿sí? Y que de pronto pareciera que en la adolescencia se vuelve como más evidente la brecha que se abre socialmente, ¿no? Cuando un adolescente con Asperger llega a la escuela, pues o sea, llega a la secundaria, en México es el grado de secundaria, entonces es entrada a la adolescencia y entonces viene un cambio muy importante. ¿Por qué? Porque empieza a haber ya un vocabulario mucho más elevado entre los adolescentes en términos de dobles sentidos, en términos de comenzar a manejar cosas de tipo sexual, encubiertas, ¿sí? Lo que en México llamamos el albur, muchas cosas que comienzan a ser bien complicadas en el proceso de un adolescente que puede entender. Entonces,
Es probable que algunos adolescentes Asperger pues, pudieran ser propensos al bullying, pero no todos. No quiere decir que toda persona que entra a la adolescencia con autismo, con Asperger, va a ser bulleada, ¿no? Se deprimen. Las personas con Asperger en la adolescencia, ahí sí puede haber una situación en la que pudiera haber una depresión, ¿sí? ¿Por qué? Porque comienzan a darse cuenta de sus diferencias. La persona con Asperger comienza a ser consciente de que su desarrollo es diferente a como es con los demás. El no poder relacionarse, el tener dificultades en la parte social, tener dificultades en la búsqueda de pareja. Para una persona con Asperger sí le puede generar una situación de tristeza, una situación de incertidumbre frente a este proceso, sobre todo adolescente. ¿Todos se deprimen? No, no todos se deprimen. ¿Todos les genera un conflicto? No, hay adolescentes con Asperger que funcionan muy bien, que se pueden adaptar en el proceso, no tendrán muchos amigos, no serán los más amigueros, les costará mucho trabajo acercarse a encontrar un novio o una novia, pero logran entrar en este proceso, ¿sí? Se aíslan más. Las personas con autismo sí vamos a encontrar que en la adolescencia les gusta aislarse más, aunque por otro lado toleran más los espacios de convivencia. La persona con autismo también, con autismo sí de alguna u otra forma va a buscar estar un poco más aislado. Pero estos son los miedos que se generan o las preocupaciones que de pronto encontramos a los papás sobre qué puede pasar con su hijo, qué puede pasar con su hijo con autismo, entrada a la adolescencia, qué cosas van a ser complicadas en este proceso. Pero estos son los miedos, esta no necesariamente es la realidad de lo que va a encontrar una persona con autismo entrada en la adolescencia. ¿Sí? Bien, lo primero que tenemos que tomar en cuenta y lo primero que tenemos que hablar es la adolescencia se presenta en tiempo y forma como en cualquier persona. No observamos que hubiera un adelanto de la adolescencia en las personas con autismo o un retraso de la adolescencia. Y me refiero no nada más al término de la adolescencia en términos de la parte hormonal, sino también a los cambios físicos. Todas las personas con autismo tienen los cambios físicos secundarios de acuerdo al proceso natural. ¿Sí? No hay ni un retraso en esta adquisición, ni que se adelante esta adquisición. Entonces, esto es un punto importante. La adolescencia se presenta en tiempo y forma. ¿Sí? Ok, ahora vamos a hablar de lo que sería la adolescencia de las personas dentro del espectro autista. ¿Qué sucede realmente con las personas, con las personas dentro del espectro autista entrada a la adolescencia? Se presentan los cambios hormonales de la misma manera que todos nosotros. ¿Qué quiere decir esto? La hormona comienza a hacerse presente. Cuando la hormona comienza a hacerse presente, comienza a florecer otro tipo de sexualidad. Acuérdense que la sexualidad, acuérdense que este proceso del desarrollo evolutivo en términos de la adolescencia no quiere decir que en la adolescencia aparezca la sexualidad. La sexualidad está presente desde que nacemos, ¿sí? Desde que nacemos los niños, las niñas tienen presente su sexualidad, ¿sí? Por su género de nacimiento, por el proceso que están viviendo, ¿sí? Conforme van creciendo. El saber que los genitales es una fuente de placer. El niño, entre los 4 o 5 años, descubre que los genitales son una fuente de placer, y entonces, ¿qué vamos a encontrar? Y es muy común que lo encontremos, no nada más en las personas con autismo, sino en todos los niños, en todas las niñas, que comiencen a estimularse y a tocarse. Esto es una actividad meramente autoplacentera. Sí, la actividad autoplacentera es parte del proceso. Entonces, la sexualidad está presente desde que los niños son pequeños. ¿Sí? Tenemos que guiar, tenemos que llevar esta conducta, además que vamos a encontrar que muchas personas, no muchas, sino la generalidad de las personas con o sin autismo, llega un momento en que se dejan de tocar. ¿Por qué? Porque hay otras cosas más atractivas que solo tocarse. Jugar con los compañeros, jugar en su casa, ver la televisión, jugar un videojuego, leer un libro, estar con sus papás, estar con sus hermanos. Hay otras cosas que son igual de atractivas que la parte autoplacentera. Entonces, conforme este proceso se va dando, los cambios hormonales nos llevan a una expresión de la adolescencia más que nosotros llamamos más genital. ¿Qué quiere decir que sea más genital? Donde ya fisiológicamente el cuerpo está maduro, ¿sí? Entonces ya vamos a encontrar la conducta sexual genital, que es la masturbación acompañada de la eyaculación y del orgasmo en los hombres y del orgasmo en la mujer, ¿sí? Es decir, ya encontramos esta genitalidad en el proceso del adolescente, y lo encontramos en las personas dentro del espectro autista sin ninguna
alteración o sin ninguna situación que sea diferente, ¿sí? Entonces, las hormonas van a estar presentes y en este momento en que la hormona empieza a presentarse, hay un reavivar la sexualidad, ¿sí? Entonces empieza a generar sexualidad y empieza a generar un interés por los otros, ya sea por el mismo sexo, por el sexo contrario, ¿sí? Es importante también saber que dentro del espectro autista también hemos encontrado personas gays, personas trans, o sea, hay una variedad como cualquier persona, ¿no? Es que o sea, lo encontramos como en cualquier situación se presenta, ¿no? Entonces, hay interés por los otros, comienza a haber ese interés, pero ya no es el interés, no nada más es el interés de la compañía, sino ya hay un interés por observar al otro, porque le gusta el otro, le gusta a la otra persona, ¿sí? Sea de su propio sexo, del sexo opuesto, y hay un gusto. No porque haya un gusto, hay un interés sexual, eso cabe aclararlo y es bien importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque la expresión será diferente en una persona con autismo o con Asperger. La expresión de la sexualidad va a ser diferente. No es extraña, no es deficitaria, es simple y sencillamente diferente. ¿Sí? Ahorita vamos a ahondar un poco más en el tema de sexualidad, pero estamos hablando de adolescencia. ¿Sí? Disminuye la hiperactividad y la sensibilidad sensorial. Hemos encontrado mucho el reporte de papás que nos dicen que sus hijos, que cuando eran pequeños eran muy hiperactivos, y era uno de sus grandes miedos, decir, este muchacho no para, cuando llegue la adolescencia va a ser terrible. Oh, sorpresa, llega la adolescencia y son muy tranquilos, no hay ningún problema, funcionan bastante bien, entienden muy bien, incluso son hasta pasivos, ¿sí? La sensibilidad sensorial disminuye, ya no les molestan tanto los ruidos, ¿sí? Comen mejor, toleran más estar con la gente. Algunos, otros a lo mejor comen mejor, pero ya les molestan más estar con mucha gente. Va a depender de cada persona, pero hay un cambio en la parte sensorial, ¿sí? Hay un mejor seguimiento de instrucciones. Las personas con autismo en la adolescencia tienen un mejor seguimiento de instrucciones porque han comprendido, o sea, comprenden mejor el lenguaje porque lo hemos trabajado desde que son pequeños. Y en la adolescencia el proceso madurativo ayuda y fomenta que haya esta posibilidad de un mejor desarrollo del seguimiento de instrucciones. Sí, las personas con autismo toleran mejor el contacto social. ¿A qué me refiero que toleran mejor el contacto social? Un ejemplo de que un papá me platicaba y me decía, antes terminábamos de comer en una comida dominical y él se paraba y se iba a su cuarto. Ahora se puede quedar con nosotros platicando, aunque él no habla y no participa, pero tolera más estar con nosotros en el ambiente, en la sobremesa, y estar observando, estar viendo, participa. O sea, esa es una forma de participar, ¿sí? Bien, en el autismo disminuye la ansiedad, ¿sí? Estos cuadros de ansiedad que de repente encontrábamos cuando éramos pequeños, hemos encontrado en personas con autismo que esta ansiedad disminuye. No en todos, hay personas con autismo que la ansiedad se hace más presente. Lo que sí hemos encontrado es que en el Asperger aumenta la ansiedad, porque la persona con Asperger se empieza a dar cuenta de su condición, ¿sí? Se empieza a dar cuenta de su necesidad de aceptación social y empieza a ver esta búsqueda de pareja o una búsqueda de un círculo social que de pronto, al momento en que se empieza a dar cuenta de sus limitaciones, genera una situación de ansiedad, ¿sí? Ahora, también encontramos que al revés de lo que en un principio hablábamos, que bueno, pues teníamos a lo mejor personas con autismo que eran, siendo pequeños, eran muy obedientes, seguían perfectamente instrucciones, hacían caso de todo lo que les decíamos y entrada la adolescencia, ¿qué empieza a hacer? Se empiezan a volver rebeldes, se empiezan a volver oposicionistas, ya no hacen lo que hacían antes, ya no cooperan como cooperaban antes, ya a lo mejor hasta se enojan, ya azotan una puerta cuando se meten a su cuarto porque se enojaron porque algo les dijimos, ¿sí? Comienza a haber este movimiento hormonal propio de la adolescencia, como cualquiera de nosotros vivió esa adolescencia, ¿sí? Se aíslan, lo que comentábamos hace rato, sí, algunas personas con autismo se aíslan y duermen mucho, como cualquier adolescente. Todos cuando fuimos adolescentes había un momento en que dormíamos mucho. Entonces, parte del proceso, parte del funcionamiento que estamos encontrando es que duermen mucho como dormiría cualquier adolescente. No es que necesariamente haya un proceso diferente en su funcionamiento. Entonces, lo primero que quisiera mandar como este mensaje es, la adolescencia se presenta de la misma manera, ¿sí? Y como se presenta de la misma manera, tenemos que tenerle miedo, pues le tenemos que tener miedo como cualquier adolescente, ¿sí?
Sí, los adolescentes son difíciles, sí, son complicados los adolescentes. Algunos más, algunos menos, ¿sí? Pero no por tener autismo va a ser más complicado esto, va a ser como cualquiera, ¿sí? Bien, ¿qué factores debemos considerar para generar una sana adolescencia de nuestros hijos dentro del espectro autista? Estas son como elementos que tenemos que tener presentes. Y es un poco la intención de esta plática, es mandar esta información sobre qué factores debemos considerar para generar una sana adolescencia de nuestros hijos, ¿sí? Dentro del espectro autista. ¿Sí? Lo primero que se trabaja y lo primero que yo soy un convencido son los límites. ¿Sí? Los límites deben ser una constante en el desarrollo de las personas dentro del espectro. ¿Qué es un límite? Un límite es decirle al niño no puedes hacer esto. ¿Sí? Y lo empezamos a trabajar desde que son pequeños. ¿Sí? Tenemos que aprender a trabajar los límites. Y los límites es simple y sencillamente en una relación padre-hijo qué se puede, qué no se puede hacer. Una persona con autismo no puede hacer lo que no le vamos a permitir a los otros hermanos. Una persona con autismo tiene que respetar los mismos límites que respetan sus hermanos. ¿Sí? Bajo ninguna circunstancia, ¿sí? Tenemos que permitir que una persona con autismo haga ciertas cosas por su condición. ¿Sí? Es decir, los límites se trabajan desde que son niños, ¿sí? Y se van a consolidar en la adolescencia. Por eso es bien importante el proceso adolescente. Porque en el proceso adolescente vamos a seguir trabajando límites, pero estos límites ya se trabajaron desde antes. Es decir, la adolescencia no es un momento en el que decimos, ahora sí, vamos a trabajar los límites. No, los límites se trabajan desde que el niño es pequeño, ¿sí? Y en la adolescencia se consolida. Como decíamos hace rato, no se deben justificar conductas desadaptativas escudándonos en la condición. Y quiero aclarar este punto, porque a veces siempre dicen, ¿qué es una conducta desadaptativa? Una conducta desadaptativa no es aletear, una conducta desadaptativa no es caminar de puntas, una conducta desadaptativa no es darle vueltas a una botella de PET. Esas no son conductas desadaptativas, esas son características de las personas con autismo. Una conducta desadaptativa es no saludar, una conducta desadaptativa es no esperar un turno, una conducta desadaptativa es no sentarse a comer, una conducta desadaptativa es comenzar a dar vueltas y correr cuando es el momento de hacer otra actividad. Es decir, la persona con autismo tiene que funcionar de acuerdo a los límites que se establecen en casa, que se establecen en la escuela y muchas veces que la misma sociedad exige, ¿sí? No en términos de una sociedad que no comprenda, pero sí necesitamos una sociedad o sea, necesitamos a una persona con autismo que funcione adecuadamente en eso. ¿Sí? Yo siempre digo que si estamos exigiendo inclusión, tenemos que darles a las personas con autismo herramientas para que se incluyan. ¿Sí? No pidamos inclusión de entendimiento cuando tenemos a una persona con autismo que no entiende un límite. No porque no tenga la capacidad de entenderlo, sino porque nunca lo trabajamos. ¿Sí? Conozco personas con autismo muy bien educadas y personas con autismo muy mal educadas. ¿Por qué? Porque el proceso así se dio. ¿Sí? Entonces, una de las labores de los papás son los límites. Y no podemos, insisto, justificar las conductas escudándonos en la condición. ¿Sí? Hace mucho tiempo había una asociación en México que mandó a hacer unos papelitos, unas boletas chiquitas que decían, mi hijo tiene autismo, si hace algo, si te roba tu comida o te empieza a gritar, no te desesperes, ¿no? Y esto lo daban en, la familia llegaba y dejaba estos papelitos, estas boletas, en las mesas de los restaurantes, ¿no? Porque ellos iban a llegar. Y suena muy bonito decir, ay, pues ya te avisé que tiene autismo, ¿no? Pero es adecuado que mi hijo con autismo se levante y le coma las papas fritas al niño de enfrente. Pues no es adecuado. Entonces tengo que trabajar para que mi hijo no haga eso. Esa es una conducta desadaptativa. Esa no es una conducta que puedo justificar a través de la condición. ¿Sí? Entonces es bien importante el trabajo de los límites porque lo vamos a consolidar en la adolescencia. ¿Sí? El adolescente ha crecido y ha dejado de ser niño. Es otro de los puntos que tenemos que tomar y considerar en todo este proceso. El adolescente ya no es un niño. ¿Sí? El adolescente es eso, es un adolescente y los intereses cambian. ¿Sí? Un trabajo que tenemos que hacer permanente, padres, profesionales, escuela, es fomentar conductas adaptativas de acuerdo a la edad de desarrollo. Es muy común, es el pan nuestro de cada día en el área de la discapacidad, en el área del autismo, encontrar el niño eterno. ¿Sí? El niño eterno que tiene 19 años y sigue viendo películas de Barney. El niño eterno que tiene 20 años y está esperando que le regalen un peluche
de cumpleaños, ¿sí? Y este es un tema, esto es todo un tema, porque estamos hablando de cuestiones adaptativas y estamos hablando de conductas que no podemos justificar por la condición, y esta es una situación muy grave. Yo soy un convencido de que nuestra labor como padres, como profesionales, como maestros, es fomentar conductas adaptativas de acuerdo a la edad de desarrollo. Un adolescente no escucha Barney, un adolescente no espere que le regalen un oso de peluche en su cumpleaños. A lo mejor un adolescente sí, por la situación de relación que pudiera estar teniendo. Sí, pero no podemos estar pensando que nuestros hijos son inocentes, que nuestros hijos son personas que deben saber, digo, que no pueden saber las cosas reales de la vida. Hace muchos años, bueno, no tantos años, hace como 2, 3 años, vi una plática en una escuela que trabajaban con adolescentes y jóvenes, sí, con alguna condición, autismo entre ellos, discapacidad intelectual, síndrome de Down, ¿sí? Entre los 18 y los 25 años, ¿sí? Entonces tuvimos una plática de sexualidades y tuve una discusión muy larga con los papás de casi una hora, de por qué tenían que decirle a los papás a sus hijos que Santa Claus no existía, ¿sí? Y muchos de ellos se escudaban con esto de por qué le voy a quitar la inocencia, son muy inocentes. Y entonces era un gran conflicto, ¿sí? Es decir, los adolescentes, cualquier adolescente, ya no le escribe una carta a Santa Claus, ya no está pidiendo que el niño Dios le traiga algo, ya sabe que los Reyes Magos no existen. ¿Por qué como padres tenemos que seguir fomentando estas conductas? ¿Por no quitarle la ilusión o porque para nosotros es más fácil este manejo de mantener un niño en vez de enfrentarme a un adolescente? ¿Sí? Entonces aquí ya es una cuestión más de nuestros miedos. Prefiero tener un niño eterno que yo cuide y que siempre lo tenga bajo mi custodia, a pensar que voy a obtener un adolescente que puede tener otro tipo de riesgos y puede ser una situación diferente. Este es un punto y este es un punto importantísimo. ¿Sí? Yo sí creo que aquí tenemos que trabajar y generar las conductas de acuerdo a la edad de desarrollo. ¿Sí? Estos papás me decían, ¿por qué le voy a quitar la ilusión a mi hijo de hacerle su carta a Santa Claus? Porque tiene 25 años. Si tú lo llevas a una reunión donde va a estar con gente de su edad, ¿quién va y él dice, yo le hago carta a Santa Claus, está fuera de lugar. Entonces lo que yo voy a pedir es, no hombre, entiéndalo, tiene una condición. Esa es la parte que tenemos que romper. Y ese es precisamente el proceso que tenemos que cambiar. Entonces, el adolescente ha crecido y ha dejado de ser niño. Esta es una tarea de todos, no nada más de los padres, pero sí creo que empieza en casa y es fundamental que los padres lo trabajen. ¿Sí? Bien, entramos al campo de la sexualidad. Sí, hablamos de los límites, hablamos del crecimiento y hablamos de la sexualidad. En el campo de la educación especial, específicamente en el campo del autismo, hay dos mitos importantes que se manejan sobre la sexualidad de las personas con autismo. ¿Sí? La primera es que son unos angelitos. Un poco lo que hablábamos con esto de la carta Santa Claus, ¿no? Son angelitos, no tienen intenciones sexuales, no les interesa, son inocentes, son tiernos, como dicen hay una palabra que se utiliza mucho que son esta parte de la inocencia, sobre todo en los chavos con Asperger, ¿no? Y hemos encontrado Asperger que lo que menos tienen son inocentes, ¿no? Entonces, bueno, esta es una primera fantasía. Y la segunda fantasía es que son agresivos sexualmente. O sea, una persona con autismo puede perder el control y bajarse los pantalones o comenzarse a tocar en público. No, no, ni son angelitos, ni son impulsivos sexualmente. ¿Sí? La sexualidad de las personas con autismo en la adolescencia se va a manifestar de acuerdo a cómo le hemos manejado de que son pequeños. ¿Sí? Por eso es bien importante el manejo de la sexualidad de que son pequeños. ¿Qué guía hemos dado? ¿Qué límites hemos puesto? ¿Qué hemos permitido y qué no hemos permitido? De ahí se va a fomentar estas conductas adaptativas y estas conductas funcionales. ¿Sí? No son angelitos, ¿sí? No podemos estar creando esta idea de que son inocentes, de que no les interesa el sexo contrario o no les interesa el sexo como tal, cuando a lo mejor sí hay un interés a lo mejor por la conducta sexual de tocarse, por la conducta sexual de estimularse, sí lo existe, ¿sí? Y entonces no podemos estar pensando que eso está fuera de lugar o no es adecuado. Y la parte del impulso, o sea, que vayan a hacerle daño a alguien, que vayan a tocar a alguien, no. Son conductas que se tienen que trabajar. Y quiero hablar de esto porque esto siempre ha sido
un tema que para mí es fundamental entender. Hace muchos años trabajábamos con Santiago. Santiago, un muchachito tendría como 7, 8 años, ¿sí? Un muchacho con autismo muy simpático, que tenía muy poco lenguaje, pero este muchacho iba por la calle, ¿sí? Y de repente veía a las chicas guapas, a los 8 años, y se acercaba, se les quedaba viendo y les decía, guapas, y las abrazaba, ¿sí? Pues caía muy en gracia y muy simpático un chiquito que llegara y te dijera guapa y te abrazara. El problema fue que nunca se trabajó esta situación con Santiago, y cuando Santiago tenía 20 años, iba por la calle, veía a las chicas guapas y le decía guapas, iba y las abrazaba, ¿sí? Totalmente fue el lugar. O sea, yo no puedo decir, no, no, no le hagas nada porque pues, tiene autismo. No, son conductas que yo tengo que trabajar en casa. Tuvo un problema porque, o sea, se empezó a hacer una intervención porque un novio quiso golpearlo. Y con razón, o sea, con razón de que él sentía que estaba faltándole el respeto a la novia y entonces se molestó, ¿sí? Yo no puedo decirle, no, permítese, o sea, permíteselo, no te enojes porque tiene autismo. Esa es la parte donde yo insisto, si vamos a generar y estamos buscando inclusión, no busquemos esa inclusión. Busquemos la inclusión en la que él no entienda que hay que respetar al otro, que entienda que hay que poner límites y no permitir que estos se rompan, ¿sí? Bien, la sexualidad, ¿sí? La conducta sexual se guía, no se reprime, aunque en ocasiones se reprime. Y la quiero explicar. ¿Sí? La conducta sexual se guía de cuando el niño comienza a tener un interés por sus genitales, porque siente placer, tenemos que guiar la conducta. Es decir, te quieres tocar, vete al baño, vete a tu cuarto. La sala de televisión no es para tocarse, el comedor no es para tocarse, la escuela no es un lugar para tocarse. ¿Sí? Tenemos que guiar la conducta. Hay momentos donde tenemos que reprimir la conducta, sí. ¿Por qué? Porque la escuela, como no es un lugar para tocarse y estamos en clase de matemáticas y empieza la clase de matemáticas y el niño se empieza a tocar, no le vamos a decir, ¿te quieres tocar? Salte al baño. La escuela no es un lugar para irse a tocar. No te puedes tocar ahorita, ponte a trabajar. ¿Sí? Esta historia se las platico porque una vez me tocó un muchacho, ¿sí? Que siempre que llegaba a la clase de matemáticas se metía la mano debajo del pantalón y la maestra le decía, vete al baño, ¿sí? Entonces la maestra lo mandaba al baño y de repente un día se preocupó porque ya ha pasado como media hora y no regresaba el chico. Manda a un compañero por él. Yo, sorpresa, que se lo encuentran a este muchacho sentado en el piso del baño, tranquilamente, ¿sí? Sin tocarse, sin nada. ¿Qué era lo que hacía él? Sabía que si se metía la mano debajo del pantalón, lo iban a sacar. Y lo que él quería era no estar en la clase de matemáticas, ¿sí? Esto es un funcionario. Estas son cosas que encontramos en las personas con autismo que lo hacen, ¿sí? Entonces, en ocasiones la conducta se tiene que reprimir. La escuela y el salón de clases no te puedes tocar, ni el baño de la escuela es para tocarse. Ahorita tienes que ponerte a trabajar, ¿sí? Esta es la primera parte. La segunda parte es, no veamos conductas sexuales donde no las hay. Este es un tema también bien importante, ¿eh? Porque de pronto tenemos a un adolescente con alguna condición, autismo, Asperger, y de pronto hace algo y nuestra cabeza nos dice, es una conducta sexual. ¿Sí? Y empezamos a hacer un gran escándalo a través de pensar que hay una conducta que no necesariamente fue sexual y que nosotros le estamos dando la connotación sexual. No por la persona, sino por nuestras dificultades en este manejo, por nuestros tabús, por nuestros estigmas de pensar que una persona que tiene una condición puede tener dificultades en el autocontrol, ¿sí? Y les vuelvo a poner otro ejemplo. Esto sucedió hace ya también algunos años. Estábamos dando un curso en una escuela, en México se llaman centros de atención múltiple. Los centros de atención múltiple son unas escuelas que dependen de la Secretaría de Educación, que son específicas para personas que tienen necesidades educativas específicas, y que no pueden cursar una escuela regular, ¿sí? Entonces estábamos dando un curso en un campo y una maestra me dice, fíjate que yo tengo un alumno, quiero que me ayude porque tengo un alumno que tiene una conducta sexual, presenta una conducta sexual que me preocupa. Le dije, sí, claro, platíqueme, maestra, ¿qué hace? Me dice, si yo vengo con una falda, ¿sí? Me dice, yo generalmente traigo unas faldas por abajo de la rodilla, pero si yo traigo una falda, él se para a mi lado, me sube la falda y me pica la pierna, ¿sí? Con el dedo me pica la pierna. Ok. Entonces me dice, ¿qué hago con eso? Dije, a ver, pero maestra, ¿le sigue subiendo la falda? No. ¿Le sube la mano por la pierna? No.
le llega a tocar el trasero, no, tampoco. Le dije, ¿y dónde está lo sexual? ¿Sí? Bueno, es que me está tocando la pierna. Sí, no, está mal que te toque la pierna, pero no es una conducta sexual. No le puedes permitir que te toque la pierna y se maneja muy simple. No, me gusta que me toques mi cuerpo y se acabó, no me estés tocando la pierna y lo va a entender perfectamente. Pero de sexual no tenía nada la conducta. ¿Sí? A él le llamaba la atención el vestido y le llamaba la atención la rodilla o un poquito de parte del muslo y le tocaba la pierna, pero no había una connotación sexual, que la maestra le estaba dando una connotación sexual a la conducta. Es nuestra obligación no darles connotaciones sexuales a conductas donde no las hay, donde no hay esta connotación, y tenemos que saberlo y tenemos que entenderlo de esta forma. La persona con autismo, su principal manifestación sexual es la masturbación. ¿Sí? Y aquí siempre trato de ser como muy claro en tratar de explicar por qué. Sí, estoy hablando de personas con autismo que pueden tener lenguaje y pueden no tener lenguaje. Sí, que el lenguaje aquí no es un factor para considerar si tienes más o menos autismo, sino me estoy refiriendo nada más a qué tipo, o sea, cómo podemos encontrar personas con autismo. ¿Sí? El hecho de que una persona con, o sea, una de las características fundamentales de las personas con autismo tiene que ver con el proceso de pensamiento. Todo lo que se maneja con las teorías de la mente y todos estos elementos que hemos hablado mucho. Pero lo más importante aquí en el trabajo de las personas con autismo es entender su proceso de pensamiento es muy concreto. Pero una persona con autismo no puede utilizar el juego simbólico. Algo que encontramos constantemente es la forma diferente en que una persona con autismo juega. Le llama la atención las llantas de un coche, lo voltea y gira las llantas, o las aspas de un ventilador, o abrir y cerrar una puerta, aprender a apagar una luz. No utiliza los juguetes de manera convencional. ¿Por qué? Porque para él los juguetes no tienen ningún significado como lo tiene para nosotros. ¿Sí? Una persona con, yo puedo tener un carro de bomberos, ¿sí? Y yo puedo generalizar y decir, este es un carro de bomberos. Pero la persona con autismo, para él no es un carro de bomberos, porque el carro de bomberos es el que está en la estación de bomberos. Ese es un pedazo de plástico que tiene unas cosas que giran y son divertidas verlas girar, pero no está asociando que es un carro de bomberos. Esto es importante.